Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes, sean bienvenidos a un nuevo tema. Continuamos viendo las primeras culturas y los aportes significativos que éstas tuvieron para el desarrollo de la humanidad. En esta ocasión nos vamos a centrar en el pueblo hebreo, con sus características que fueron el monoteísmo y el tiempo lineal. Para ello vamos a hablar sobre los inicios del pueblo hebreo. Los hebreos iniciaron su vida en la región del Medio Oriente. Para el segundo milenio se les conocía como los pueblos semitas. Su principal característica era la religiosidad, de donde procedía la fuente de sus decisiones y sobre todo las rutas de sus caminos. Los primeros semitas eran cananeos, fueron vencidos por los semitas hebreos, quienes establecieron tribus de Israel, denominados capital de Samaria, y Judá, capital de Jerusalén. En el año 1500 a.C., los asirios y babilonios se ubicaron en el este y los egipcios al oeste. Las invasiones emprendidas por estos imperios finalmente dieron como resultado a los asarios. En el siglo VIII a.C., después de los babilonios, el reinado de Nabucodonosor, que sucedió en el año de 586 a.C., que logró conquistar el pueblo hebreo. El mayor legado del pueblo hebreo no es tanto material, sino es muy simbólico, religioso y cultural, siendo el monoteísmo y la concepción lineal de tiempo sus grandes aportes. Dentro de la historia del pueblo hebreo, tenemos que con la llegada de los primeros pobladores a lo que conocemos como la orilla del río Jordán, se inicia la historia de este pueblo, pero finalmente concluye con la destrucción de Jerusalén, que esto se da a manos de un emperador romano llamado Tito. El desarrollo histórico de este pueblo es posible distinguir tres periodos. El primero es patriarcas, jueces y reyes. Dentro de los patriarcas, que fue en el año 1800 a.C., periodo en que los ancianos gobernaban y dirigían la tribu porque se consideraban que ellos eran fuente de sabiduría y sobre todo de experiencia. Y este primer momento se destaca cuatro patriarcas importantes en la historia hebrea. Primero tenemos a Abraham, el cual es el patriarca mayor y de él procede el pueblo hebreo. Viajó hasta Ur de los caldeos de la tierra de Canaán. Luego de su hijo Jehová le prometiera a su esposa Sara, tuvo dos hijos, los cuales eran Isaac e Israel. Continuamos con Isaac. Isaac, hijo de Abraham, continuó con el legado de su padre y su esposa Rebeca tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacobo, el cual fue hijo de Isaac, tuvo 12 hijos, los cuales le conformaron las 12 tribus. Y finalmente tenemos a Moisés, el cual fue líder del pueblo hebreo y dirigió el proceso de liberación a manos de los egipcios. Yahvé le entregó los 10 mandamientos y la ley que dirigió al pueblo. Continuamos con lo que son los jueces. Los jueces, durante esta época, el pueblo era gobernado por hombres llamados jueces, que perduraban hasta su muerte. Se establecieron en Canaán y abandonaron su vida errante. Dentro de los jueces más destacados se distingue Gedeón, Sansón y Samuel. Y tenemos por último los reyes. Los reyes, los cuales esta época marca el fin del gobierno teocrático y el inicio de una época monárquica. Entre los reyes más importantes de la historia se encuentran Saúl, David y Salomón. Saúl fue el primer rey de Israel. Mantuvo constantes luchas contra los filisteos.
Continuamos con David, el cual fue el segundo rey de Israel. Logró establecer y extender el reino y fue la época de su mayor esplendor. Después tenemos a Salomón, lo cual existe una división, la cual es la primera, el reino del norte de Israel, con 10 tribus, en donde el reinado de Jacobo fue conquistada por los asirios. Y tenemos el segundo reinado con el sur de Judá, con 2 tribus, reinado por Roboam, conquistado por los babilonios. Dentro de los aportes de la cultura hebrea, como les había mencionado, tenemos el monoteísmo. Este es uno de los legados más importantes y reconocidos del pueblo hebreo. El monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios. La primera religión monoteísta fue el judaísmo, a diferencia de las anteriores civilizaciones politeístas que creían en varios dioses. El judaísmo marcó la idea de un solo Dios con un poder absoluto, capaz de crear todas las cosas que se encuentran en el universo. La importancia del aporte del pueblo hebreo es simbólico y su personaje emblemático es Jesucristo. Fue a partir de la llegada de Jesucristo que inició el cristianismo y por medio de sus sucesores se expandió por toda Europa, parte de Asia, al norte de África y además se convirtió en la religión dominante en el Imperio Romano. Acrecentó su influencia en la Edad Media y pudo llegar a América durante la conquista española. Otro de los aportes que nosotros tenemos de la cultura hebrea es la concepción del tiempo. La percepción del tiempo que se manejaba en la antigüedad era básicamente cíclica. Esto porque pensaban que la vida funcionaba de acuerdo con las diferentes etapas y estaciones, entre las que se destacan 2 ciclos de cosecha, el tránsito de día y noche, el ciclo de sequía y lluvia, entre otras asociaciones que hacían. Sin embargo, con el surgimiento de un pensamiento monoteísta, la idea del tiempo refuerza la concepción de un tiempo lineal, donde existe un principio y un final de la vida de las cosas y de la historia. En las sociedades occidentales, la visión del tiempo es lineal. Se asociaba con el progreso y evolución, por lo que a medida que éste avanza, las personas y las sociedades tienen la posibilidad de alcanzar mejores condiciones. Otro de los aspectos de esta cultura es uno de los más llamativos, que es el conflicto de la tierra de Canaán. El territorio de Medio Oriente ha sido objeto de históricas disputas tras las reiteradas ocupaciones de los asirios, babilonios, persas, romanos, griegos, etc. Los judíos han sido llevados cautivos, deportados, expropiados hasta el punto de quedarse sin territorio. La historia hebrea recrea una disputa constante entre los descendientes de Abraham, Isaac e Israel. Los árabes, que son los Líbanos, Jordania y Palestina, consideraban que el territorio en disputa puede ser considerado como una tierra santa para los judíos, católicos y musulmanes. Les pertenecían por derecho propio, ya que históricamente lo han habitado. Entre tanto, los judíos, que hasta el año de 1948 estaban totalmente sin territorio, también lo consideraban propio. En el 14 de mayo de 1948, la ONU emite, tras un acuerdo entre grandes potencias europeas, una resolución para crear un Estado Israel.
en donde el plan consistía en dividir el territorio palestino y entregar a cada país una parte del territorio. Ejecutada tal acción, se desató un enfrentamiento entre palestinos y sionistas, que, aunque acordaron su fin el 6 de enero de 1949, este continuó hasta nuestros días. Actualmente, las consecuencias del conflicto judío-árabe son catastróficas. Un gran número de muertos y desplazamientos forzados. El Estado palestino ha reducido a la mitad de lo previsto por la ONU. Y también miles y miles de habitantes hoy son refugiados en lo que son los países vecinos. Otro elemento que conflictualizó, que hizo más grande el conflicto, fue la interrupción de los musulmanes para el siglo VI. Sus principios religiosos e ideología incentivaron la disputa por la Tierra Santa y afirmar, por ejemplo, que era una tierra de la cual era la promesa de Israel y no de Isaac, lo cual tuvo consecuencia generar más conflictos entre aquellas poblaciones. Eso es todo lo que podemos hablar sobre la cultura hebrea. Espero que se encuentren bien, estimados estudiantes, que tengan un buen día.